Muy bien, mis amados hermanos, he intitulado a mi mensaje de esta tarde Consejos sabios del apóstol Pablo. Consejos sabios del apóstol Pablo. Las cartas del apóstol Pablo son de alto contenido doctrinal, pero también hay porciones donde deja su trabajo de teólogo y muestra su corazón de pastor, ofreciendo muy bellos y sabios consejos a sus destinatarios. Consejos sabios que han trascendido hasta nuestro tiempo y son de gran pertinencia para nosotros. Fíjense bien, hermanos. El apóstol Pablo nos aconseja estar firmes en Dios. Estar firmes en Dios. Y eso lo dice allí en Filipenses, el capítulo 4. Y lo hace con palabras muy amorosas. Fíjense lo que dice Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Él, hermanos, amaba muchísimo a los filipenses, ¿verdad? Y seguramente a todos los cristianos de aquel tiempo, hermanos. Y con esas mismas palabras amorosas, pues ahora nos está hablando a nosotros a través de su epístola, hermanos. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo deseaba que ellos estuvieran firmes, hermanos? Estar firmes, amados, les decía. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la firmeza habla de convicción. Habla de convicción. Cuando tú tienes una convicción verdadera de que estás en el camino del Señor, vas a mantenerte firme allí. Porque esa es tu convicción. Y el Señor quiere personas de convicción dentro de sus filas. La firmeza habla de lealtad, hermanos. De lealtad. ¿Verdad? Esa es una de las posiciones que se usan en el ejército, ¿verdad? Me acuerdo cuando éramos niños que nos enseñaban en las escuelas, ¿verdad? Firmes, ya. Y nos poníamos así todos, ¿verdad? Así firmes, ¿verdad? Eso quiere decir lealtad, lealtad a la patria, lealtad a nuestro símbolo patrio, a la bandera, ¿verdad? A la nación. Estar firmes quiere decir que somos leales a nuestra patria. Y el Señor quiere gente leal, gente que le sea leal al reino de Dios. También la firmeza habla de solidez. De solidez. Firmeza, un muro tiene que estar firme, ¿verdad? De estos que cargan los edificios, ¿cómo se llama? Un pilar, ¿verdad? Un pilar tiene que estar firme para que la casa esté así bien sostenida, ¿verdad? Y que no caiga. Entonces, el Señor quiere que seamos sólidos en su evangelio. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo entonces exhortó a dos mujeres de esa iglesia que había ahí en la iglesia, Evodia y Síntique, a ser de un mismo sentir, porque cualquier desacuerdo entre hermanos atentará contra la firmeza que debemos tener en el Señor. Hermanos, él quería que estuvieran firmes. ¿Por qué? Porque había dos mujeres muy importantes en la iglesia, dos líderes de la iglesia en Filipos, que tenían problemas entre ellas, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
que sean de un mismo sentir en el Señor. La obra de Dios requiere nuestra armonía, hermanos. Cuando hay problemas entre los miembros, cuando hay problemas del pastor con un diácono, o de una instructora con otra, o de una hermana con otra, entonces, hermanos, vamos a estar débiles. El Señor quiere que haya armonía total en su casa, que todos nos amemos, que todos, hermanos, nos respetemos, que todos, hermanos, nos apoyemos mutuamente. Las divisiones nos debilitan, evitémoslas, hermanos. Las divisiones nos atrofian, como un cuerpo que tiene miembros que no pueden obedecer al cerebro. Conocemos personas, pobrecitas, que tienen miembros de su cuerpo que no obedecen al cerebro. Y son cuerpos atrofiados, hermanos. Pero, hermanos, el Señor quiere que nosotros estemos firmes en Él. El apóstol Pablo pidió ayuda al pastor de la iglesia. Evodia y Síntique habían trabajado en el pasado en perfecta armonía, colaborando con el apóstol Pablo. Fíjense el versículo 3, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Quiere decir que hubo un tiempo en que estas hermanas trabajaban en armonía, pero por algún motivo, hermanos, ¿verdad?, salieron en pleito, en desacuerdo. Hermanos, no, mantengámonos en armonía siempre, hermanos, y eso nos llevará al triunfo en Cristo Jesús. Cuando trabajamos juntos y firmes en Dios, obtenemos grandes logros. Y por ejemplo, pues está esta iglesia, hermanos, nuestra iglesia Jehová Sabaoth. Fíjense, gracias a que hemos estado unidos, que hemos estado en armonía, ahora tenemos un edificio hermoso, hermanos. Amén. Trabajar a la par y armonía de la bonita Valley Baptist Church en los eventos comunitarios es otro de nuestros logros, hermanos. Estamos trabajando hombro con nuestros hermanos de la bonita Valley Baptist Church. Tenemos también hermosos viajes misioneros a Ensenada, hermanos. Ya llevamos 2 viajes que hemos hecho. Y viene el tercero el próximo año, hermanos. Son logros que nuestra iglesia ha tenido. Celebrar hermosos cultos de adoración y de oración y estudio bíblico. Y ahora ya también aquí en la iglesia, los martes, ¿verdad?, ofrecer una educación cristiana óptima a nuestras nuevas generaciones. Cada domingo disfrutamos cuando los niños vienen aquí a hacer su repaso y a contestar las preguntas de su maestra. Nos damos cuenta del avance que van teniendo, hermanos, en el conocimiento del Señor. Todos esos son logros de estar en armonía, de estar juntos, de trabajar sin divisiones. Y así hemos de continuar con la ayuda de Dios, hermanos. Tristemente, muchos cristianos contemporáneos son muy fluctuantes. Son muy fluctuantes, hermanos. Cambian continuamente de iglesia. Cambian continuamente de doctrina. Cambian su fidelidad a la iglesia por otras actividades. Se tambalean y caen fácilmente ante el más mínimo problema.
Dios nos quiere firmes y adelante, hermanos, como dice el himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo nos aconseja estar firmes. Pero también el apóstol Pablo nos aconseja regocijarnos en Dios. Regocijarnos en Dios. Y regocijarnos, dice, siempre. Siempre, hermanos. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijarse significa disfrutar plenamente nuestro compañerismo y vida en el Señor. En otras palabras, la vida cristiana debe ser una vida feliz, una vida llena de gozo y no una vida aburrida y triste. ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿Cómo es tu vida cristiana? El Señor quiere que te regocijes y que te regocijes siempre. El hecho de que diga que debemos regocijarnos en el Señor siempre indica que los momentos lamentables como el desánimo, la depresión, la angustia, la frustración, el enojo, la culpa, el resentimiento, el miedo y la vergüenza deben ser superados por el verdadero cristiano con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero debemos regocijarnos pragmáticamente. No nomás se trata de andarnos riendo todo el tiempo, ¿verdad? No, hermanos, no se trata de andar con una sonrisa las 24 horas del día. Debe ser un regocijo pragmático. Fíjense, compartiendo nuestro regocijo con los demás a través de nuestra gentileza. Gentileza es la alegre amabilidad y cortesía de una persona. Es una muestra gustosa de afecto y consideración a los demás. Por eso dice el apóstol en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. En otras palabras, ¿cómo vamos a mostrar ese gozo, ese regocijo? Tratando bien a nuestros hermanos, yendo, dándoles un abrazo, hermanos, un apretón de manos, un saludo generoso, hermanos, ¿verdad? Mostrarles nuestra alegría de verlos otra vez. Eso es la manera como vamos a regocijarnos en el Señor. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque esa es la forma como podremos ganarlos para el reino celestial. Y en especial ahora que el tiempo se termina, hermanos. Porque fíjense cómo termina este versículo. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. En otras palabras, ya se va a acabar la oportunidad de que tú muestres esa gentileza a los demás, porque el Señor ya va a regresar por ti y se va a acabar toda oportunidad. Entonces regocíjate pragmáticamente, mostrando esa gentileza a los que te rodean. Pero también poniendo en las manos de nuestro Dios nuestras necesidades. Porque, hermanos, eso es lo que atenta contra nuestra gentileza, contra nuestro regocijo, el tener tantas necesidades, hermanos, y eso nos aplasta, ¿verdad? Nuestro ánimo, hermanos. Fíjense lo que dice, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando llegue una necesidad fuerte a tu vida, inmediatamente compártela con el Señor. Dile: Señor, yo te necesito en estos momentos. Y ese regocijo no se te va a acabar, porque tú vas a saber, hermano, y vas a confiar de que Dios es fiel y Dios te va a sacar adelante. El resultado será experimentar la paz de Dios. Si tú le compartes, en lugar de afanarte, en lugar de estar afanoso, le compartes tu necesidad, vas a tener paz. Así lo dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Finalmente, hermanos, el apóstol Pablo nos aconseja pensar y ocuparnos en lo mejor. En lo mejor. ¿En qué debes ocuparte, hermano, como cristiano? ¿En qué debes pensar? En lo mejor. ¿Cuál es la lista de lo mejor? Está en Filipenses 4:8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ahora vamos a analizar la lista, ¿verdad? Dice primero, todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero, hermanos? Dios es lo verdadero. El Padre es lo verdadero. El Hijo es el verdadero. El Espíritu Santo es el verdadero. En Él tenemos que pensar, porque Él es la verdad, ¿verdad? Pero además, hermanos, la santa palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces tenemos que pensar en Dios, pero también en su palabra. Todo lo que es verdadero. Y luego dice, todo lo honesto. Es decir, lo legal, hermanos. Lo legal. Un cristiano no tiene que hacer ilegalidades. Un cristiano debe actuar siempre con la ley, hermanos. Respetando la ley, hermanos. Pero también lo correcto, hermanos. Lo correcto. Eso es lo honesto, lo legal y lo correcto, hermanos. Todo lo justo. Es decir, lo intachable. Lo intachable. Lo irreprobable, hermanos. Lo que nadie puede tachar, lo que nadie puede reprobar. ¿Por qué? Porque es justo, hermanos. Eso es en lo que tú debes pensar. Todo lo puro, es decir, lo que no está contaminado, lo que está totalmente limpio. Eso es en lo que debemos ocuparnos. Todo lo amable, es decir, lo que nos hace mostrar nuestro amor, lo que nos hace tratar bien a los demás. Todo lo que es de buen nombre, es decir, las actividades santas, las amistades consagradas a Dios, toda virtud, como la bondad, la justicia, la misericordia, la humildad, la gentileza, la honradez, la sensatez, la sabiduría, la templanza, la lealtad, la fidelidad, etc. Muchas virtudes hay. Y todas esas es en lo que debemos ocuparnos.
Y finalmente dice, todo lo digno de alabanza. Amén. Es decir, las buenas obras, el trabajo dentro de la iglesia, nuestro trabajo para el Señor es digno de alabanza. Amén. Hermanos, en eso es en lo que debemos pensar. En lugar de ocupar nuestra mente en tantas cosas que hay en el mundo, que son negativas, que nos desvían, que nos dañan, hermanos. Debemos pensar en aquello que, hermano, nos hace crecer en el Señor. Y el ejemplo lo pone el propio apóstol Pablo, ¿verdad? Porque, óigame, si yo doy un ejemplo y yo hago lo contrario, está como cuando usted va con el doctor y le dice, no debes fumar, y él está fumando. Entonces está echando por tierra su consejo, porque él mismo está fumando. Pero, hermano, cuando tú das un consejo, tú debes respaldarlo con tus hechos. Y fíjense cómo dice Pablo en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Amén. Ay, hermanos, qué tremendo versículo. Porque Pablo dice, simplemente sigan mi ejemplo. Vivan como yo, hagan lo que yo hago, piensen como yo pienso. Y todo les va a salir bien. Y hermanos, como cristianos, eso es lo que deberíamos decir. Imítenme a mí, hagan como yo hago, y van a estar bien delante de Dios. Qué tremendo el apóstol Pablo. El resultado de preferir lo mejor es este, hermanos. Dice el versículo 9, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Estos son los preciosos consejos del apóstol Pablo, que nos harán personas diferentes, singulares y ejemplares. Consejos que, practicándolos, serán un mensaje en sí mismos para todas las personas que nos rodean. Nuestros semejantes necesitan urgentemente un mensaje vivido, pues están cansados de escuchar a muchos cristianos que hablan precioso, pero que con sus hechos pisotean lo que predican. En nosotros está el seguir estos consejos y convertirnos en mensajes vivientes, o ignorarlos y ser una piedra de tropiezo para la gente que nos rodea. Así es de sencillo, hermanos. Si nosotros seguimos los ejemplos que nos está dando el apóstol, verá, y los retos que nos está dando, hermanos, vamos a ser un ejemplo para todos los demás. Pero si no, vamos a ser una piedra de tropiezo, como muchos lo han sido. Hermanos, el Señor nos llama a la excelencia como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias.